¿Cuántas ocasiones nos ha sucedido que le prestamos algo a alguien? Llámese ropa, tal vez tu chamarra favorita, objetos valiosos, tal vez un anillo o gargantilla de oro o plata. O como sucede en la mayoría de las ocasiones, tal vez fue dinero, ya sea una pequeña cantidad o una suma importante. Forzosamente, cuando eso sucede y la persona a la que le hicimos el préstamo no nos paga, ha pasado mucho tiempo y no ha mostrado la menor intención de devolvernos lo prestado, nos sentimos enojados, molestos, pero sobre todo, decepcionados. Traicionados por haber puesto nuestra confianza en ese alguien que nunca nos pagó. Lamentablemente, y en muchas ocasiones, se llega a perder hasta la amistad o cercanía familiar con esa persona a la que tú apreciabas. Y les voy a ser honesto, a veces dan ganas de toparse con esa persona, sacudirla por los hombros y gritonearle que te pague. O de lo contrario, desencadenarás tu furia sobre ella. Pero como Jesús siempre va un paso adelante, o mejor dicho, muchos pasos adelante que nosotros, preparó la siguiente parábola de Mateo 18 del 21 al 35 para nosotros, la cual dice así. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y, enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Así que ahora analicemos esta poderosa parábola. En el versículo 21, que es donde da inicio a esta historia, el carismático y poco prudente apóstol Pedro hace una más de las suyas y, queriéndose hacer el gran personaje espiritual, pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Tal vez Pedro cree que 7 es un número muy elevado en materia de perdón. Tal vez piensa que Jesús le va a contestar algo como: increíble, Pedro, tú sí has comprendido todos los mensajes que he dado y tienes un alto nivel de espiritualidad. Pero por muy astutos que seamos, realmente nunca podremos tomar por sorpresa al Señor. Así que Jesús, en el verso 22, de manera sabia pero firme, le responde a Pedro: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Es decir, un número incontable de veces, ya que en este momento Jesús no está hablando de manera literal, sino de una manera relativa. Y lo que nos quiere decir es que debemos perdonar siempre, siempre, siempre.
Y como Jesús es un gran y noble maestro, sumamente didáctico, explica la siguiente historia para que no queden dudas. En el versículo 23 cuenta de un rey que cierto día quiso ajustar cuentas con sus siervos. No los quiero asustar, pero en esta historia el rey es Dios y los siervos seríamos nosotros. O sea que algún día Dios va a ajustar cuentas con nosotros. En el 24 comienza lo bueno. Dice que al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Siempre pienso que Dios a todos y cada uno de nosotros nos ha dado miles y miles de talentos y bendiciones en nuestra vida. Tal vez una casa, tal vez un coche, tal vez un trabajo, tal vez salud, tal vez una familia o tal vez todo lo que acabo de mencionar y aún más. Y de nuevo no quiero asustarlos, pero cuando muramos y estemos frente a Dios, Él nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos con lo que nos dio en esta vida. Subiendo de intensidad, el versículo 25 dice que como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su familia y todo lo que poseía. ¿Alguno de ustedes tendría con qué pagar lo que Dios le ha dado en esta vida? Yo no. En el 26 dice que aquel siervo se postró ante el Señor y rogó por un poco de paciencia para poder pagar. El verso 27 dice que el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Lo justo es que aquel hombre hubiera sufrido el castigo por no pagar lo que debía. Y, aunque Dios es un ser justo, Él sobrepasa los límites de la justicia y navega en el mar de la gracia. Así que perdona la deuda de aquel hombre y lo deja ir libre. Y si esta fuera la primera vez que leemos o sabemos de esta historia, creeríamos que aquí acaba. Solamente faltó él y vivieron felices para siempre. Pero esto no acaba aquí. De hecho, viene la mejor parte. En el verso 28 dice que al salir de aquel lugar en donde fue perdonado hace unos momentos, se topa con un compañero suyo, es decir, otro siervo, el cual le debía únicamente 100 monedas de plata. Como seguramente aquel compañero tampoco le había podido pagar o querido pagar, aquel hombre que acababa de ser perdonado se enfureció. Lo tomó por el cuello y comenzó a estrangularlo, exigiendo su pago. Y a continuación comienza a repetirse el ciclo. En el 29 dice que su compañero se postró ante él y le suplicó por un poco de paciencia para lograr reunir el pago. Y tal vez todos pensaríamos que aquel siervo que ha sido perdonado por una impagable deuda de miles de monedas de oro podría ya ablandar un poco su corazón y darle un poco más de tiempo a su compañero que le debía 100 monedas de plata. O de plano, perdonar la deuda. De esa manera, se hubiera repetido el ciclo del perdón y todo hubiera salido bien. Pero no sucedió así. En el versículo 30 sucede algo terrible, casi incontable. El siervo que ha sido perdonado se niega a perdonar a su compañero. Lo denuncia y hace que lo metan preso hasta que logre pagar las 100 monedas de plata. En el 31 dice que los demás compañeros, es decir, los otros siervos, al darse cuenta de lo ocurrido, se afligieron mucho. Y por supuesto fueron a buscar justicia para su amigo ante el Señor. Y entonces ahora sí, viene el torrente de intensidad, ya que en el verso 32 dice que el Señor mandó a traer a aquel siervo que él había perdonado recientemente una deuda impagable de miles de monedas de oro. Nuevamente en el 32 y el 33 el Señor dice: siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Ya se los había dicho antes. Aquel siervo malvado debió haber perdonado a su compañero. Finalmente, a él le habían perdonado una deuda muchísimo mayor. Y asimismo, como el Señor tuvo misericordia y mostró gracia,
Él esperaba que de esa manera su siervo se comportara también, pero no fue así. Y eso no es únicamente una historia bíblica que nos relata Jesús. Es una auténtica enseñanza de vida de lo que Dios espera de nosotros. Ya que, como pregunté al inicio, ¿quién de nosotros tendríamos para pagar todo lo que hemos recibido? Yo pienso que nadie. En el versículo 34 sucede algo triste, pero justo. El Señor, enojado, lo entrega a los carceleros para que lo castiguen hasta que pague todo lo que debe. Es decir, nunca logrará pagar, y mucho menos estando encerrado. Y aquí acaba la historia del siervo malvado. Pero por si fuera poco, en el versículo 35, Jesús nos otorga el siguiente mensaje con el que remata enormemente. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es decir, si no queremos perecer y ser castigados, debemos perdonar, pero de corazón, no de dientes para afuera, sino realmente de pureza y corazón, para de esa manera obtener también la gracia y perdón de Dios. Amigos y lectores de la Biblia, agradezco y aprecio mucho sus opiniones y puntos de vista, así que no olviden comentar. Yo con gusto lo leeré y lo responderé. Les deseo toda la bendición. Gracias y hasta la próxima.